Buenas tardes, amigos. Estamos en la antesala a nuestro programa gerontológico de todos los martes a las 6 de la tarde. Bueno, como siempre tenemos distinguidos invitados, importantes personalidades de todo lo que es el ámbito gerontológico. Hoy vamos a tener la presencia de la licenciada Rosana Valmeli, que es psicogerontóloga de Argentina. Y luego también al muy distinguido doctor Eduardo Penny, muy destacado, médico internista y geriatra, muy conocido acá en el Perú y de gran trayectoria. Y he tenido la oportunidad de poderlo conocer en algunos eventos importantes. Justamente él ya está por acá temprano para estar desde el comienzo del programa. Qué bueno. Así, mucho Eh, gusto de estar contigo. entonces, como les decíamos, la Central Informativa del Adulto Mayor está realizando estos programas todos los martes a las 6 de la tarde con temas variados con respecto a los temas de envejecimiento y personas mayores. Y es muy importante siempre tener toda esta amplitud, ¿no? Temática para que las personas realmente puedan fortalecer también sus conocimientos y también, sobre todo, para aprovechar también la experiencia de los profesionales que acuden semana a semana a nuestro programa. Entonces, vamos a esperar hasta unos minutos y mientras tanto le vamos adelantando que el día 21 de abril es la próxima tertulia de la red internacional. Esta vez le va a tocar el turno a Guatemala. Vamos a contar con la presencia de la licenciada Xiomara Lintri Boulier, y el 5 de agosto le toca a Colombia con el doctor Robinson Cuadros. También en cuanto al programa, el próximo día 20, también estaremos con el psicólogo Gustavo Loreto de México, muy destacado, por supuesto, es psicogerontólogo de México, y luego tendremos al doctor José Luis Dinamarca, de Chile, ¿no? Muy conocido, ortogeriatra, un especialista en la temática, y que también estará aquí con nosotros en el programa. En cuanto, bueno, vamos a estar diciendo que, por ejemplo, ya se ha creado la red internacional número 2, en la que permite, por ejemplo, la participación de personas mayores, estudiantes, técnicos y personas que no podían participar en la red 1. Como saben, la red internacional número 1 solamente pueden entrar personas que tienen licenciatura para arriba, ¿no es cierto? Y en la red internacional 2 sí estamos dando espacios para aquellas personas que han querido participar con la central informativa y que no encontraban espacio ahí, pues ahora vamos a trabajar con ellos también y vamos a hacer también interesantes actividades, porque hay mucha gente con mucha iniciativa, entre ellos hay líderes comunales, hay gente que son líderes, personas mayores, estudiantes bien avanzados, con mucha iniciativa, y todas estas personas yo creo que van también a sumar para que la central informativa siga expandiendo su campo de acción, eh, no solamente para todos los países, ¿no? Porque ahora tenemos la red internacional. Ustedes saben que la red internacional de la central informativa tiene en total 57 integrantes de 15 países. Últimamente se han incorporado Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Justamente Costa Rica fue la que le tocó exponer la última semana. Como ya saben ustedes, la licenciada Rosana Valmeli, también recientemente incorporada a la central informativa, y le vamos a dar también la bienvenida como nueva integrante de la red internacional número 1. Y las coordinaciones de acá de Lima también van a comenzar a hacer eventos propios temáticos. Que ya hemos tenido una interesante reunión, y en la reunión se ha decidido que se va a realizar un evento de envergadura anual por cada una de las 5 coordinaciones temáticas de la central. Y aparte habrá también un evento mensual de cada una de las coordinaciones. Es decir, vamos a tener muchas actividades, todas van a ser transmitidas en vivo y después se sube a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver las personas que no lo pudieron ver oportunamente.
Así que con la red número 2 estamos trabajando temas novedosos, temas que no se han tratado o que generalmente no se abordan normalmente en las conferencias. Algunos de ellos temas prácticos que están dedicados a las personas mayores y otros que son para profesionales. Entre ellos, por ejemplo, el tema del lenguaje. Vamos a hacer una conferencia sobre la evolución del lenguaje gerontológico y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, que es muy importante también. Otro tema, bueno, y temas también que aparentemente no tienen importancia, pero que son realmente trascendentes, ¿no? Por ejemplo, la danza, ¿no? El influjo de la danza en el proceso de envejecimiento, que va mucho más allá de lo físico. Es decir, el practicar la danza es un protector no solamente para nuestro cuerpo, para mantenernos saludables, activos, sino también nuestro cerebro. La coordinación, que significa aprender a bailar, aprender una danza, por ejemplo, folclórica, tiene un tremendo impacto sobre todo sobre la salud. Entonces, así como este tema, habrán otros temas que, como ya le decía, el lenguaje gerontológico, vamos a hacer también los criterios, sobre los criterios que se emplean para hacer eventos para personas mayores, que a veces son totalmente erráticos, ¿no? O sea, faltos de visión, con infantilismo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que corregir muchos errores todavía, y ya saben que en el mes de mayo tenemos el curso de actividad física y envejecimiento. Actividad física y envejecimiento. Va a estar la profesora Silvia Maranzano de Argentina, la doctora Gladys Renzi también de Argentina, y nuestra conocida, la profesora Nelly Tuesta de aquí de Perú. Ellos estarán en un importante evento el día 6 de mayo, y el 10 de junio tenemos la actualización en gerontología con la psicogerontóloga argentina, la doctora Graciela Zarepsky, y también ese día también estaré completando el trabajo que ya estaba avanzando a través de mi conferencia reciente, comunicando el envejecimiento, que se dio el 8 de abril, pero acá les vamos a dar mucho más desarrollo a unos aspectos que todavía se necesitaban, digamos, darle un poquito más de fortaleza. Entonces, eso lo vamos a desarrollar en junio. Así que tenemos una gran agenda, gran cantidad de actividades por venir. Así que en unos minutos más, como ustedes ya saben, a las 6 de la tarde comienza nuestro programa. Y mientras tanto, pues aprovechamos. Ya está la doctora Karen por acá. A ver. Ajá. A ver. A ver. Bien, como saben, la doctora Karen Bustamante también nos acompaña como nuestra colaboradora especial en el programa. Entonces, en unos momentos también estará acá ya para dar inicio. La doctora Karen Bustamante también es especialista en medicina anti-aging, y ella ha estado también presente estuvo también acompañándome también como ponente en el curso del envejecimiento hoy, que hemos realizado el 8 de abril, que fue ya llegó nuestra primera entrevistada, la licenciada Rosana Balmelli. Un ratito que... A ver, vamos por acá. Ya. Entonces estamos llegando. Bueno, la central informativa del adulto mayor sigue creciendo tanto en el público como también en el reconocimiento de los diferentes profesionales que se van adhiriendo a nuestra propuesta. Cuando estamos los representantes de 15 países, esperamos que este año sí podamos dar un documento, ¿no?, de una manifestación importante de toda la problemática de las personas mayores, y sobre todo para
que los estados nacionales promuevan, prevengan el envejecimiento, es decir, que tengan políticas preventivas, que realmente no la tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, A ver, ¿cómo ratito, me andan? voy a poner esto porque aquí escucho mejor. ¿Cómo A ver, están? dime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ya llegó nuestra primera entrevistada. A ver, faltan 4 minutos, pero ya vamos Sí, yo estaba anunciando. probando por las Sí. dudas, viste que a veces... Ah, no, pero perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal? Yo sé que has estado también con dificultades de salud, pero bueno, Ay, pero ya estás saliendo de todo eso. sí, Ya estás mucho mejor. ¿Sí? sí, estoy mejor, sí. Pero Qué bueno, es bien, qué complicado, bien. estamos viviendo Qué momentos difíciles. bien, pero bueno, vamos adelante, como se dice. Bueno, la licenciada Rosana Balmelli es especialista en psicogerontología y bueno, hoy día justamente vamos a hablar un poco de lo que son las personas mayores el día de hoy, ¿no? O sea, cómo ha cambiado un poquito lo que es la imagen de la persona mayor a través de diferentes, digamos, acercamiento de repente a la modernidad, a la tecnología, ¿no? Y sobre todo la tendencia a querer aprender más, ¿no? A emprender, ¿no? También eso. A ver, bueno, yo creo que en vista de que se encuentra también ya nuestra la co-conductora del programa también está ahí, la doctora Karen Bustamante, que, que siempre ya estamos todos acá, yo creo que ya podemos empezar. Muy bien, amigos, saludamos a todos los que nos siguen acá en el programa Gerontológicos de cada semana. Tenemos un programa muy especial, muy importante, y hoy tenemos en primer término a la licenciada Rosana Balmelli, que es de Uruguay, psicogerontóloga de Uruguay, que nos va a hablar sobre el tema de las personas mayores y sus nuevas actitudes y las tendencias, y también un poco también de lo que de lo que es Uruguay en el aspecto del adulto mayor, ¿no es cierto? Correcto. Y con el doctor Eduardo Benni, es el tema súper interesante del tema de la vulnerabilidad en las personas mayores, sobre todo para aclararnos algunos puntos, porque en lo que se refiere, como todos sabemos, el envejecimiento es algo heterogéneo. Las personas son tan diferentes que es bien complicado, ¿no? Establecer una generalización. Por lo tanto, yo creo que conversar con el doctor Penny, con la experiencia que tiene, ¿no? Con la calidad que se le conoce, yo creo que va a ser muy interesante. Bien, vamos a empezar justamente sobre este tema. ¿Percibes, Rosana, alguna una tendencia de cambio actualmente, ¿no? En las personas mayores? ¿Cuál es lo que ves tú hoy? ¿Qué cosa podrías, digamos, comparándolo de repente con un tiempo atrás, algo así? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. No sé los horarios de cada uno, acá en Uruguay son las 20 horas, ya estamos en la noche. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sí, un poco, en realidad, si vemos en la historia, yo tengo 44 años y pienso en mi abuela, lo que era mi abuela, cómo vivía ella o cómo vivía su vejez, desde su forma de vestir, el rol que ocupaba dentro de la familia, ¿no? O sea, cuáles eran las tareas que ella hacía también, más llevada en ese momento a ama de casa, de repente no salía tanto, no tenía un rol fuerte fuera de su hogar, sino era más a la interna, era lo que se veía no hace tantos años atrás, como que estamos viendo que los cambios en las personas mayores cada vez se van dando más rápido. Y uno mira y observa y dice, bueno, los niños que están naciendo ahora no se van a parecer ni cerca tampoco a lo que va a ser nuestra vejez, ¿no? Entonces, un poco en eso creo que es importante detenernos a pensar, porque muchas veces ahí es donde no captamos las necesidades que ellos tienen hoy en día, que van cambiando mucho por esto que les comentaba de los roles que ocupan dentro de las familias. Otra cosa que yo veo muchísimo en mi trabajo ya con personas mayores de 80 y pico de años,
es también esta capacidad de poder decidir dónde querer vivir, ¿no? O sea, que no sean los hijos que los tienen que de repente poner en un residencial o llevarlos para acá o llevarlos para allá. O bueno, muchos de ellos quedan viudos y quieren rehacer su vida también. Eso se observa muchísimo y ahí yo creo que la educación que tú decías, Luigi, ellos tienen muchas ganas de aprender, pero la educación creo que va también hacia los más jóvenes, ¿no? Hacia poder entender que ellos tienen otras necesidades y que nosotros tenemos que poder respetar y no infantilizarlos. Yo creo que esto pasa mucho en todos los países, en Uruguay se ve todavía mucho y con la pandemia se observó esto de no salgas, cuídate, que está bien, o sea, uno lo dice desde el cariño, desde el cuidado, desde la protección, pero a lo largo de su vida ellos han vivido muchas pandemias y creo que son los que nos han enseñado mucho también a cómo sobrellevarlas cuando nosotros más jóvenes nos vemos un poco más desbordados o inclusive los adolescentes o han tomado un rol muy protagónico también en el cuidado de los nietos, por lo menos acá en Uruguay, que el confinamiento no fue obligatorio, y ellos realmente cuidaban a sus nietos con los riesgos que podía esto traer, ¿no? Para su salud. Entonces, vaya si han cambiado el rol que ocupan, si tienen un rol en la sociedad, que como yo digo, no son el pasado las personas mayores, son el futuro. O sea, ¿no? O sea, creo que tenemos que empezar a decir, porque los mayores son el pasado. No, no, son los que marcan el futuro. El otro día, no recuerdo exacto la frase de Humberto Maturana, que es un biólogo y estudió mucho, es chileno, estudió muchísimo acerca de la parte empresarial y organizacional, y él habla justamente de esto, que las personas mayores son los que marcan el camino y las otras generaciones son los que van siguiendo estos cambios y haciendo las modificaciones acorde a la etapa que les toque vivir en la sociedad actual. Excelente. Sí, justamente ese es un tema. Yo recuerdo haber visto una conferencia de la doctora Zarevsky, donde sí, es directora de... Sí, ella sí, justamente, ella hablaba de factores protectores, de ciertos factores que justamente están favoreciendo esta tendencia, ¿no? Como que, ¿cuáles serían esas condiciones? Algo, ¿qué es lo que está produciendo todo este cambio? Porque si vamos a un tema de lo que el Estado promueva, acá no se promueve nada. O sea, no, acá en Uruguay tampoco. No, olvídate, no hay promoción hacia la tecnología digital, por ejemplo, no hay. Entonces, esto es un fenómeno propio del colectivo. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves, Rosana? Sí, exactamente. Bueno, acá en Uruguay, o sea, como que se hacen políticas públicas de repente, pero a medias, ¿no? Es lo que observamos quienes estamos en el tema del envejecimiento, entendiéndolo como un proceso, ¿no? Como yo siempre digo, no es que de un día para el otro vamos envejeciendo día a día, no es que un día nos despertamos y nos volvemos viejos, ¿no? Es un proceso que debemos acompañar y debemos ir aprendiendo. Entonces, de repente acá en Uruguay, con respecto a la tecnología, se dieron las tablets y unos cursos, pero claro, fue insuficiente, porque evidentemente la gente después las tablets se la terminaba dando a los nietos, o yo qué sé, no le daban la utilidad que hubiera estado bueno, y más ahora que nos agarró la pandemia, muchos se sintieron muy aislados, y esto hubiera sido una herramienta muy potente para que ellos la pudieran aprovechar con estimulación cognitiva, con ejercicios, con, bueno, aquellos que tienen alguna dificultad visual, con algo auditivo, y no se optimizó este recurso, que es lo que siempre nosotros un poco, desde esta mirada más integral del ser humano como bio, psicosocial y también espiritual, agregaría yo, ¿no? Entender a la persona con todas las necesidades que va teniendo y que no solamente se dan en ciertas etapas de la vida, sino que se dan en todas. Lo que menciona la doctora Zarevsky acerca de los factores protectores del envejecimiento, hay un cuestionario que se llama el FAPREN, capaz que algunos lo conocen, y justamente lo que tratamos desde la psicogerontología también es de incentivar estos factores protectores, y desde edades más tempranas también, porque en la medida que uno
va teniendo capacidad de autoconocimiento, de autocuidado, desarrolla también la riqueza cognitiva, va desarrollando otras habilidades. Eso nos permite tener un envejecimiento saludable y no un envejecimiento patológico. Y acá se abre algo que es bien interesante. Uno a veces asocia la vejez con enfermedad física, ¿sí? O con enfermedad. O sea, uno llega viejo y se convierte en una persona enferma. Y acá, justamente desde la mirada psicogerontológica, lo que observamos es que personas pueden tener algún deterioro, ¿sí? En su salud física, porque eso se da en todos. A medida que va pasando el tiempo, van apareciendo algunas patologías crónicas, porque no se trabaja tampoco mucho en prevención, y ahora esta pandemia creo que lo dejó bastante en evidencia, que gente joven con problemas también crónicos de salud. Entonces, justamente el poder trabajar desde edades más tempranas en desarrollar estos factores protectores, porque podemos tener, como les decía, una enfermedad física, una limitación, pero sin embargo estar atravesando un envejecimiento saludable. Desde lo subjetivo, porque lo que tenemos que entender es que, como tú decías al comienzo, no todas las vejeces son iguales, tienen mucho que ver con nuestra historia de vida, cómo hayamos vivido y en nuestra capacidad también de poder ir transformando estas pérdidas en ganancias, que la doctora Zarevsky habla mucho en varios de sus escritos. Justamente el tener esa capacidad de poder ver que vamos perdiendo cosas en el camino, pero vamos ganando otras. Entonces ahí es donde yo a veces a mis pacientes le digo, pero tú perdiste algunas cosas, la salud en algún área, pero fuiste ganando esto, y no lo ven. Les cuesta ver eso, ¿no? Nos cuesta ver que uno va perdiendo. Bueno, yo antes no usaba lentes, ahora estoy estrenando mis lentes, y bueno, de alguna manera vamos perdiendo, en este caso de repente la capacidad visual, pero vamos ganando experiencia, vamos ganando un montón de cosas. Hoy hablabas tú de emprender, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Yo trabajo, cuando mi acercamiento al tema del envejecimiento fue desde lo laboral, porque yo ahí implementé en mi trabajo lo que son los talleres de preparación para la jubilación. Porque jubilación no significa jubilarse de la vida, sino que uno se jubila de un rol, ¿sí? Yo mañana me voy a jubilar y bueno, cuelgo el rol de psicóloga, pero, y me dedicaré a otra cosa que me encantaría hacer, millones de cosas que hoy en día capaz que no las puedo hacer por el tiempo. Entonces uno tiene que agarrar y empezar a mirar, bueno, esto no lo hice, esto no lo hice, esto lo voy a hacer porque le va a dar un sentido a mi vida. Creo que esto es importante, que en este proceso de envejecimiento hagamos cosas que le den sentido a nuestra vida. No solamente cosas para llenar el día, sino que sean cosas que tengan propósito y sentido en nuestra vida. Eso también son factores protectores para un envejecimiento saludable. Karen, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta, Karen? Sí, bueno, muy interesante, Roxana, te felicito por la labor que haces. En realidad hay muchas personas que necesitan justamente de esa asesoría y de esa preparación para afrontar un cambio que es fisiológico, ¿no? Todos vamos a atravesar por eso, no tiene que ser algo, como tú misma lo dices, asociado a una enfermedad o a una patología, sino son cambios que uno puede irse adaptando para que no sintamos un impacto negativo. Y me pareció muy interesante esa preparación que hacías con respecto a la jubilación, y más o menos quería que nos expliques en qué consiste. Bueno, yo en los talleres que brindo, justamente, o sea, consta de 4 módulos, o sea, son 4 apartados, y a veces, bueno, se reducen, pero por lo general son esos, y lo que se trabaja justamente en principio es todo entender el concepto del envejecimiento, de dónde estamos, cómo llegamos hasta acá, ¿no? El poder ver como nuestra línea en el tiempo y cómo vamos llegando. Y yo siempre, es teórico, pero es muy práctico. La verdad que el año pasado con la pandemia se dificultó mucho, porque a mí me gusta mucho que ellos puedan vivenciar trabajando en equipo, en grupo. Y por ejemplo, hay una actividad que me encanta darles,
es para que ellos puedan trabajar cada etapa de la vida, ¿sí? Que ahora, bueno, hablamos del curso de la vida, no sino como etapas rígidas, sino que hablamos de curso de vida, pero por ejemplo identificar la niñez, la adolescencia, la adultez, y bueno, y ahí todas las debilidades y las fortalezas, y poder entender que nosotros desde niños, o sea, nosotros también somos ese niño, somos ese adolescente, ¿sí? O sea, conviven en nosotros, y a veces tenemos que aprender a poder tomar todas esas herramientas que teníamos, por ejemplo, en la niñez, la creatividad, para usarlas en la etapa de la vejez, ¿no? Esa es algo que se trabaja muchísimo en esto de entender cómo llegamos hasta esto, porque a veces la gente, que es una de las preguntas del FAPREN, es si la vejez nos toma por sorpresa, ¿verdad? O sea, si realmente es algo que nos impactó, porque a veces decimos, yo me parecía que tenía 20 años y ahora me encuentro con el doble de la edad, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Verdad? Entonces, bueno, de alguna manera esta línea de la vida nos ayuda a poder visualizar cómo llegamos y con qué llegamos, con qué caja de herramientas. Yo siempre pongo ese ejemplo. Bueno, ¿cuál es la cajita de herramientas de cada uno para poder enfrentar esta nueva etapa? Porque ¿saben lo que pasa? Yo lo que había identificado a través de una encuesta es que la gente, más en donde yo trabajo, que trabajo en una empresa pública, una empresa estatal, donde la gente pasa toda su vida trabajando en el mismo lugar. Entonces es mucho más difícil aún el tema de desprenderse, porque también otro de los temas es trabajar lo social. No tenemos que cortar con lo social, porque muchas veces, para muchas personas, lo social es solo lo laboral. Entonces, en esta preparación también hacemos un abordaje para que ellos puedan ir buscando otras actividades en simultáneo, ¿sí? Que le den sentido a su vida y que puedan reinsertarse socialmente en actividades, ¿sí? Para que no los tome que queden de un día, porque lo que tiene la jubilación es que es de un día para el otro. Un día voy a trabajar y el otro día no voy, por lo menos en Uruguay. No hay algo que venimos nosotros pidiendo que sea paulatino, donde la persona, el corte no sea tan abrupto, ¿verdad? Otro de los bloques que trabajamos es la familia, ¿sí? Porque la familia, o sea, nosotros tenemos que tener una mirada sistémica también de la persona, o sea, entender que la persona forma parte de un sistema, de una familia, en la cual también ocupa un rol. Y para esa familia, la persona jubilada también tiene un impacto, porque de repente, les pongo un ejemplo, una pareja no se veía nunca y de repente capaz que se pasan a ver todos los días. Entonces eso trae conflictos o puede traer conflictos en la convivencia que está bueno poder manejar. Otro tema, desde lo familiar. Lo familiar se trabaja muchísimo, es un bloque bastante fuerte, también para que ellos puedan entender el rol que tienen, el lugar que están ocupando, y que no solamente, porque algunos dicen, mis hijos ya me tienen como ocupada toda la agenda para cuidar nietos, para que haga esto, para que ellos se empoderen un poco más de ellos mismos, ¿verdad? O sea, está bárbaro cuidar a los nietos, pero no puede ser el único rol que tengan, ¿sí? O sea, porque no se lo pueden tomar como un trabajo o como un deber, sino como un querer. Los que están a cargo son los padres, que son los responsables. Pero esto a veces cuesta muchísimo. Parece, bueno, que no, pero se ve mucho. Después, otro de los temas de lo familiar es que muchas personas que están por jubilarse están cuidando también a sus padres mayores, porque ahora la expectativa de vida, como sabemos, aumentó muchísimo. Entonces nos encontramos con personas que tienen 60 años, que es la edad de jubilación acá en Uruguay, 60 y 65 para el hombre, donde tienen a sus padres a cargo y los tienen que cuidar. Y también el cuidado, como todos sabemos, cansa, agota, entonces tienen que tener esos respiros. Entonces si le sumamos los nietos, la jubilación, o sea, se empiezan a dar, lo que también Zarevsky habla, los temas del envejecer, empiezan a surgir todos estos temas del envejecer, que si no los aprendemos de alguna manera a poder abordar de una forma más saludable, se nos puede complicar, nos podemos sentir sofocados. Entonces, en lugar de la jubilación, ser una etapa de júbilo, una etapa donde yo puedo querer emprender algo nuevo, puedo querer hacer cosas nuevas, me puedo sentir como avasallado por todos esos temas de convivencia. Entonces ahí también es otro bloque importante. Después se trabaja mucho la parte recreativa
Y después hay otra parte que se trabaja sobre el sentido y propósito de vida, para que ellos puedan justamente trabajar y puedan diseñar cómo quieren que sea su nuevo proyecto de vida. Digo nuevo Excelente. porque tuvieron muchísimos proyectos de vida, es otro nuevo. Y acá entra en juego esta capacidad también de reinventarse, ¿sí? Debemos de trabajar en reinventarnos para hacer cosas nuevas, salirnos de lo que éramos antes, que eso cuesta, es todo un trabajo desde lo subjetivo y psíquico muy fuerte, ¿no? Que tiene, o sea, mucha gente se siente cansada porque realmente lleva mucha elaboración a nivel psicológico, pero es bien importante que cada uno pueda transitar en esto de encontrar un nuevo sentido de vida, identificando las barreras internas, porque a veces soy yo que me pongo los límites. A veces hay gente que empieza, no, yo esto no lo puedo hacer, yo no, porque esto no, porque... Y entonces empezamos a identificar que hay más barreras internas que externas, y bueno, trabajar un poco por ahí. Correcto. Justamente, Rosana, se dice que a veces el edadismo, que a veces también está en algunas personas mayores, Sí. ese es el efecto negativo. Es decir, como que se cree la historia, digamos, ¿no? Lo que le dicen, se lo cree, ¿no? Exacto. Claro. O solamente apuesta a una sola cosa, ¿no? Como se dice, es decir, de repente no piensan en todas las ventajas, todo lo que puede, las oportunidades que puede tener, sino piensa en una sola cosa, y si esto no le va, entonces no hay, no hay posibilidades de darle pues un rumbo positivo, ¿no? A su envejecimiento. Sí, exactamente. O sea, el edadismo, que bueno, es justamente la discriminación por edad. Lo que nosotros vemos es que hay personas mayores que también, como vos decís, se compran un poco, por eso Sí, uno de los factores protectores es el autocuestionamiento, sí. el poder cuestionarnos a nosotros mismos, pero también poder cuestionar el afuera. O sea, yo tengo que ser capaz de empezar a cuestionar, y si mis hijos me dicen, bueno, no estás en edad para tener una nueva pareja, yo puedo cuestionar eso, porque estamos hablando que soy una persona grande, que los crió, que los educó y que estoy en condiciones de decidir, ¿sí? Entonces, justamente creo que poder trabajar eso, el que ellos puedan cuestionar todos los estereotipos que haya asociados a la vejez, desde cómo vestirse, desde la sexualidad, que es un tabú, desde, o sea, muchas cosas que no se hablan. Y en el ámbito médico tampoco se habla, porque yo tengo pacientes que a veces me dicen, me cuesta hablar con mi médico el tema de mi sexualidad, porque de repente, bueno, hay pacientes que quieren hablarlo, pero no sienten como que haya apertura desde lo médico. Por eso está bueno cuando trabajamos el envejecimiento que sean equipos interdisciplinarios, donde podamos fomentar justamente el complementarnos. Yo no soy médico y un médico evidentemente me va a aportar muchísimo desde la biología, desde esa mirada, y me va a nutrir, y bueno, y ahí se va dando el intercambio. Creo que ahí es donde también a las personas mayores las podemos enriquecer mucho, y no solamente desde la mirada biologicista, quedarnos solamente desde lo orgánico, desde lo que no funciona, desde lo que dejó de la persona de hacer, sino abrirnos a una mirada más subjetiva del envejecimiento, ¿no? Y que no todas son iguales. Esto es bien importante. El tema, a medida que vamos creciendo, nos vamos pareciendo cada vez menos, ¿sí? Los niños tienen comportamientos más similares, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, nos vamos despegando y nos vamos pareciendo o sea, somos cada vez más diferentes. Y esto es a mí algo que me apasiona y me parece que es un gran desafío, porque yo me paro frente a 3 personas de 80 años y las 3 son distintas, con necesidades distintas, con vejeces diferentes, con historias de vida distintas. Por eso la historia de vida para nosotros los psicólogos también es una herramienta muy potente, el poder entender desde dónde viene, cómo se construyó esa vejez, cómo llegó hasta ahí. Claro que sí. Y bueno, hay un tema muy común también, la falta de empatía, ¿no? A pesar de que todos sabemos que el proceso de envejecimiento no comienza pues con los 60 años, sino es un proceso de toda la vida, a pesar de ello, no tenemos empatía, ¿no es cierto?, con las personas que son mayores. Es decir, incluso las personas que están digamos, entre los 50 y 60 años también se nota una falta de empatía muy grande. O sea, como que más bien
tienen un cierto temor, como que una especie de negación ante la proximidad de las fechas. Y hay un temita que también ahí hay un amigo yo siempre le decía, siempre nos dicen que a los 60 años las personas se convierten, o sea, oficialmente te convierten en una persona mayor, una persona vulnerable, ¿no? Oficialmente, por decirlo así. Pero todos sabemos que eso no es cierto, porque los envejecimientos son tan diferentes unos de otros. Unas personas a los 60 años están, pero atléticos, están recontra sanos, fuertes, mientras que otros podrían llegar ya con patologías ya muy marcadas, ¿no? Es decir, hay una tanta variedad que llama la atención que todavía tengamos tanto prejuicio, tanta generalización. ¿Cómo se analiza eso? Sí. Bueno, eso en realidad tiene mucho que ver porque el tema es que uno lo que ve y lo que observa es que nadie quiere mirarse en el espejo de la vejez porque da mucho miedo. Sí. Pero todos de alguna manera tenemos la vejez adentro, porque somos los mismos. Claro. A veces pasa como que la vejez le fuera a pasar a otro, pero si Dios así lo permite, o sea, las personas van a ir llegando a esa etapa, ¿sí? Entonces no es algo que le pasa a otros, sino es algo que también me va a pasar a mí. Yo acá creo que también hay que trabajarlo desde los niños más chicos, o sea, por lo menos en Uruguay, dentro de la currícula no existe el tema del envejecimiento, no existe después en lo que es la secundaria, acá el liceo vendría a ser, y después, lamentablemente, en las carreras de grado de nuestro país tampoco se habla. O cuando se habla solamente asociado a la enfermedad y a la patología. Entonces, nadie se quiere mirar ahí. Entonces es mejor no hablar del tema. Yo he ido mucho a programas de televisión justamente para sensibilizar sobre la temática. Ha sido algo que cuando fundé la ONG en la cual pertenezco, me moví mucho justamente por trabajar todo lo que era abuso y maltrato hacia las personas mayores para sensibilizar sobre este tema. Porque nadie quería verse. Y cuando salía algo en el informativo, yo se los decía a los periodistas, ustedes siempre muestran lo negativo. O sea, muestran noticias asociadas que son negativas. Nunca muestran a una persona mayor, como tú decís, en estado atlético. Acá hay gente con 80 años que corre. Yo tengo tengo uno que tiene 80, ahora por la pandemia no sale, pero salía a correr no sé cuántos kilómetros, ni yo los hago. Entonces, de alguna manera, creo que eso también contribuiría. Los medios de comunicación tampoco ayudan a poder generar esto. Las publicidades tampoco ayudan. Si vemos qué muestran a veces, los reclames de personas mayores, de pañales, o limpiando, ¿no? Entonces creo que tenemos todavía que trabajar mucho también desde lo social y por eso digo, desde lo interdisciplinario. Cuantas más disciplinas se sumen a trabajar el tema del envejecimiento, menos miedo va a haber, porque la vejez la terminamos asociando con enfermedad y con muerte, ¿sí? Exacto. Y son dos temas tabúes que tenemos en nuestra sociedad. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, la vejez es algo malo. Con lo cual no es así, pero tenemos que empezar a mostrar otras cosas, otro tipo de vejeces, ¿no? Que esto es algo que, bueno, hay que trabajarlo, pero a pulmón, ¿no? Como le decimos acá, un trabajo hormiga. Claro, así tiene que ser. Bien, Karen. Sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que comentas, Roxana, y también el ser humano que, como tú misma lo has dicho, que hay que tratarlo desde el enfoque biopsicosocial e incluso espiritual, ¿no? Y ahí va también el abordaje interdisciplinario que tú comentas. Y esto es tan importante que mientras más profesionales nos dediquemos desde nuestras ramas, al tratamiento y al proceso del envejecimiento, más concientizada va a estar no solo la población, sino también va a ser una gran ayuda para el adulto mayor. Exacto, sí, bueno, ustedes tienen en el grupo, que yo estimo muchísimo, al doctor Robinson Cuadros. Él habla de la espiritualidad justamente, y a mí me gusta mucho escuchar un médico que hable de la espiritualidad, que hable de la geriatría desde esta mirada, porque muchas veces el acompañamiento va ahí. O sea, nosotros también trabajamos con personas en el final de la vida, entonces tenemos que poder también
sostener esto de alguna manera, poder acompañar, y uno realmente se encuentra, si bien a veces son momentos dolorosos, pero te cuentan cosas que de repente no las sabe nadie de la familia, o sea, hay mucho secreto familiar, con lo cual a veces te dicen, ay, mi padre y mi madre, ¿para qué van a precisar un psicólogo? O sea, y realmente lo necesitan, porque necesitan justamente en el final de su vida tener a alguien con quien desahogarse y contar todos sus miedos, porque somos seres humanos, no importa que tengamos 80, 90 años, el miedo está en esa etapa también, ¿no? Lo hablamos mucho con una colega acá de Uruguay, que ella trabaja en cuidados paliativos, y justamente por eso creo que lo interdisciplinario es fabuloso, y tener también todas las miradas de lo bio, psicosocial y espiritual. La espiritualidad no como religión, sino como una dimensión del ser humano que nos permite trascender también, y que en muchos momentos de nuestra vida realmente hay investigaciones al respecto que muestran que las personas que justamente desarrollan la espiritualidad tienen una mejor calidad de vida, un envejecimiento más saludable. Yo trabajo mucho también en los talleres a Víctor Franklin, que saben que estuvo en un campo de concentración, escribió el libro El hombre en busca de sentido, justamente por esto, y habla mucho él desde la dimensión espiritual. O sea, creo que todo lo que nos aporte y nos nutra a nosotros mismos como personas desde esta mirada más subjetiva, nos va a permitir tener un envejecimiento saludable, que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Bien, Rosana. Bueno, mi última pregunta está relacionada con Uruguay, específicamente. ¿Cómo es el trabajo con las personas mayores en Uruguay? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿tú trabajas en un centro de adulto mayor, algo así? Yo tengo yo fundé una ONG con otra persona, y un poco mi trabajo con las personas mayores ha sido desde ahí, desde la organización de distintos también seminarios para poder informar, sensibilizar, bueno, a veces cosas más de donaciones cuando se necesitan en algún lugar, pero justamente el trabajo fuerte nuestro es justamente todo lo que está vinculado al abuso, maltrato hacia las personas mayores, con modificar estereotipos negativos asociados a la vejez, todo eso que bueno, evidentemente son perjudiciales, y todo lo que apunte a la psicoeducación, ¿no? A educar a la sociedad en entender el proceso de envejecimiento, porque las personas están viviendo más tiempo, pero nosotros queremos que vivan bien, porque de nada sirve sumar años si uno vive mal, ¿tá? No basta solo con tener una buena calidad de vida física, hay que tener desde estas dimensiones que nombramos hoy. Entonces, en la medida que podamos lograr esto, desde ahí va un poco el acercamiento. Uruguay, ¿qué pasa? Desarrolla alguna política, pero lo que yo observo y observamos los distintos colegas que estamos acá, primero que cuesta mucho en Uruguay que trabajen juntos las personas que estamos en la temática. Es un país que le cuesta. Es muy individualista. A mí me pasa que comparto más con gente del exterior que con gente de mi propio país. Hay, como en todos lados, las chacritas, no sé ustedes cómo le dicen, pero acá se dicen las chacras, donde hay mucho recelo de compartir información, y después las personas mayores como que no tienen mucha voz, no logran la llegada que estaría bueno que tuvieran cuando pasan cosas que realmente ameritarían que pudieran llegar un poco más alto, ¿no? Pero creo que es parte de que todavía Uruguay no está, o sea, tenemos un sistema de cuidados, pero no está, como que siempre como que nos falta un poquito más. O sea, tenemos un sistema de cuidado para personas dependientes, pero no está desde el modelo de atención integral centrada en la persona, que es lo que hoy en día debemos de trabajar, ¿no? Esto un poco más desde la integralidad, o sea, desde un rol de un cuidador proactivo, ¿no? O sea, a mí me pasa que a veces hago selección de personal para hogares o personas que me piden en forma particular, y yo siempre busco o les doy capacitación para que tengan un rol activo, no que se vayan a sentar al lado de la persona mayor, sino que la inviten a hacer cosas en la medida que la persona pueda hacer. Esa es un poco la mirada. Y ahí es donde el Uruguay nos falta, porque no terminamos de entender las necesidades que tienen las personas mayores.
muy similar a lo que ocurre acá también. O sea, Yo creo que ¿verdad? pasa en todos lados, pero por las Sí, dudas en que toda en la algún lado América. no. Sí, Sí. que más bien. Entonces, Karen, ¿tienes alguna pregunta, un comentario final para Sí, Rosana? bueno, Rosana, para finalizar quería que les des algún consejo a los adultos mayores para tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable. ¿Qué les podrías decir a nuestra audiencia? Bueno, primero que nada, un poco de lo que vine diciendo hoy en día, hace un rato, es de que puedan, esto para mí es fundamental el autoconocimiento, de que puedan trabajar realmente cuánto se conocen ellos mismos, que puedan revisar su caja de herramientas, que puedan ver qué herramientas tienen, y si no sienten que no tienen ninguna, ir a buscar al pasado, porque ahí tenemos y las podemos usar. ¿Sí? Esto que les decía hoy, desde niños la creatividad, de repente cuando eran adolescentes la audacia, para que les permita hacer cosas que nos están animando. El tener un proyecto de vida es clave, o sea, el encontrar un sentido a nuestra vida es lo que a todas las edades necesitamos seguramente, pero en esta etapa específicamente es fundamental el darle un proyecto a su vida, el tener tiempo para ellos, que el tiempo personal es muy importante y no es lo mismo que el tiempo con la familia, que es súper importante también, pero el tiempo con ellos, para que puedan explorar nuevas cosas, para que se animen y porque la edad es un número, ¿sí? La edad es simplemente que nos marca un número, pero que no nos limita ni para aprender, porque he tenido pacientes que han hecho carreras, a los 70 años tengo una que empezó a estudiar en la universidad, o sea, que se animen y que realmente no compren eso que decía Luigi, no compremos cosas que nos vienen desde afuera, sino que seamos capaces de poder desafiar, ¿sí? O sea, desafiar lo que la cultura nos quiere imponer. Es como ser más revolucionarios, ¿no? De alguna manera el poder alborotar un poco más y decir, bueno, no, yo esto lo puedo hacer en la medida de las posibilidades de cada uno, y que puedan anotarse en una lista todas las cosas que ellos hacen, ¿sí? Y las que les gustaría hacer, ¿tá? Y ahí poder identificar, bueno, a ver, estas cosas yo las estoy haciendo y estas no las hago, pero me gustaría, bueno, ¿qué es lo que me lo está impidiendo? ¿Sí? Para poder identificar esas barreras internas, pues muchas veces son de adentro. Y las de afuera, ponerle el límite, porque también lo saludable va por aprender a poner límites, y a veces a todos nos cuesta, pero a veces, bueno, te viene un hijo y te dice, ay, cuídame a mi nieto, y mañana, y pasado, y traspasado, y lo veo muchísimo, que cuesta poner ese límite, pero son límites con amor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a ser bueno. Y bueno, un poco por ahí, ¿no? Pero tratar de pensar que la vejez no es solamente estar bien físicamente, sino todo lo que es la salud mental es muy importante. A veces creo que con esta pandemia hemos aprendido que ha sido la gran castigada también, oculta. Por ahora se mantiene oculta, pero sabemos que es la que más rastros va a dejar después de esto que estamos viviendo. Pero hay que tener ánimo, hay que tener esperanza, ¿sí? Y también creo que algo importante es que se den cuenta de todo lo que pueden brindarle a las generaciones más jóvenes. El contacto intergeneracional hace mucho bien a ambas partes. Entonces, eso es algo también para trabajar, así como la espiritualidad de cada uno. Okay. Muchas gracias. Realmente te agradezco muchísimo, Rosana, por tu participación en el programa. Excelente, realmente. Y bueno, ya como les digo que Rosana Valmeli recientemente se ha incorporado a la red internacional número 1 y va a exponer, va a hacer una exposición muy importante también en la segunda quincena de mayo dentro de las tertulias gerontológicas. La vamos a tener representando a Uruguay. Gracias, Rosana. Entonces, hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Rosana. a ustedes, que pasen bien, que tengan buena tarde o buena noche. Gracias. Pasamos Gracias a ti. al segundo bloque del programa. Vamos a tener la participación del distinguido médico peruano Eduardo Penning. Él es especialista en medicina interna y geriatría, un destacado médico muy conocido, por supuesto, y que hoy vamos a ver justamente el tema de las personas mayores, la vulnerabilidad y también la pandemia, porque lamentablemente hay
hay un tema muy, muy fuerte en este momento que enfrentar. Bien, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Qué Buenas tal? noches, Karen. Saludos. Qué gusto tenerlo acá en el programa. Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, una de las cosas que siempre les preocupa a muchas personas que estamos viendo lo que ocurre el día de hoy, ¿no es cierto?, con respecto a las personas mayores que se ven confinadas por un tema de que la posibilidad después de contagio y sobre todo el impacto que tiene la enfermedad pues en ellos, ¿no? Que es muy distinto a las otras personas jóvenes, aunque también hoy están ocurriendo tantas cosas que realmente ya no se sabe qué pensar. Ante todo, quería que nos explique un poquito este concepto que se maneja comúnmente de la vulnerabilidad de las personas mayores, porque uno dice, desde el punto de vista biológico, todo ser es una persona, es vulnerable, ¿no? O sea, y se supone que cuando se refieren a personas mayores, a personas vulnerables, se está refiriendo a personas que son especialmente vulnerables. Entonces, ¿por qué motivo se debería considerar a una persona mayor de 60 años, porque se le podía considerar vulnerable, y especialmente vulnerable ante la pandemia, por ejemplo? Bueno, hay que entender lo que es el proceso de envejecimiento, claro, desde el punto de vista funcional, anatómico, fisiológico, psicológico, social, económico, para poder hablar de fragilidad, que es el término médico que utilizamos nosotros como sinónimo de vulnerabilidad. Y eso es importante porque si no tendríamos que dar cortes a algo, y los cortes en medicina no existen, porque usualmente todo es un continuo. Nosotros, por ejemplo, desde que nacemos tenemos una etapa de desarrollo de órganos y de toda nuestra funcionalidad, usualmente hasta alrededor de los 30, 35 años, sobre todo en la parte física. La parte mental tiende a ser mucho más larga, pero a partir de esa edad de los 30 a 35 años comenzamos una especie de descenso desde el punto de vista sobre todo físico, con las limitaciones, digamos, de que los órganos comienzan a tener una falla, los tejidos igual. Y el ejemplo que yo siempre pongo, porque es el ejemplo más pragmático, es que en deportistas, sí, tú no ves campeones a los 30, 35 años de edad. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Sí. Y eso es una forma indirecta de decirte, oye, esta es la parte del límite físico. Por supuesto que hay excepciones en toda regla, pero por lo general ahí es donde comienza, digamos, a descender uno desde el punto de vista física, desde el punto de vista funcional. Y la bajada puede ser muy larga o muy corta. Y esto va a depender primero de aspectos genéticos que tienen un peso de alrededor del 30%, pero también de lo que vayas tú haciendo a partir de esos 30, 35 años de edad en futuro. Si vas teniendo, por ejemplo, vicios, tabaquismo, alcoholismo, o que no tengas una actividad física, o que tengas enfermedades. Y enfermedades, sobre todo enfermedades que no estén controladas. Porque uno puede tener enfermedades y que las tiene controladas, probablemente no hay tanto efecto deleterio en el ser humano. Pero si no las tienes controladas, si no las tienes detectadas a tiempo, pues... Se ha interrumpido. Se congeló, parece que tiene un problema de conexión el doctor. Sí. Digamos, el ser Ahí humano, ahí está. El ser humano teóricamente, perdón. Se le cortó un poquito el audio, doctor. Sí. Disculpe. El ser humano teóricamente debe vivir alrededor de los 120 años. Esa es la parte genética del hombre teóricamente. Pero sin embargo, si uno se da cuenta, la expectativa de vida es variable de acuerdo a las condiciones de vida.
Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una expectativa de vida al nacer que está entre los 73 y 75 años, pero que es bastante diferente, porque eso es un solo promedio cuando tú hablas, pues, de distritos en la capital, como puede ser, pues, el Callao, lo que puede ser San Isidro, Miraflores, donde tu expectativa de vida pasa algo los 80 años, igual que la que tienen promedio en Estados Unidos, pero cuando te vas, pues, a sitios como Apurímac y Huancavelica, baja por debajo de 60 años. Entonces, el promedio que tenemos nosotros es un promedio realmente ficticio, porque todo va a depender de dónde estás tú viviendo. Y eso tiene que ver mucho con tus hábitos de vida, con las enfermedades que tengas, con las posibilidades terapéuticas que tú tengas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Huancavelica, en Apurímac, pues están las zonas mineras y ya sabemos que mucha de esa gente que trabaja en esas zonas va a tener problemas pulmonares que son los que lo van a llevar a la muerte tempranamente. Entonces hay que diferenciar esto. Entonces, cuando uno habla de adultos mayores, a veces los pone en un solo paquete. Y eso no es correcto. Como ustedes saben, nosotros hablamos de adultos mayores en el Perú a partir de los 60 años, desde el punto de vista de la ley propiamente. Claro. Países anglosajones o más desarrollados se habla de 65 años. Y esto probablemente en el tiempo va a desaparecer y vamos a hablar de 70 años, etcétera, etcétera, con el proceso de envejecimiento que hay en el mundo y con esta avalancha, digamos, de las canas, que llamamos el tsunami de las canas, porque la población cada vez está viviendo más en todas partes del mundo, inclusive acá en el Perú, por si acaso. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas mayores de 60, 65 años y las ponemos en este paquete como si todos fueran vulnerables, y no es así, no es así. Hay un deterioro progresivo desde el punto de vista de sus órganos y tejidos, pero ese deterioro no es el mismo en todas las personas. ¿Por qué? Porque genéticamente somos diferentes y porque el desarrollo de nuestras vidas ha sido totalmente diferente. Por lo tanto, una de las cosas que uno debe tener, por ejemplo, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista social, es quién es la persona. Es individualizar a la persona para saber si es una persona que es sana o robusta, como se le llama en la literatura anglosajona, o es una persona frágil o vulnerable, o está al final de sus días, o es una persona con prefragilidad. Entonces es muy diferente hablar de... Y cuando yo digo, pues, oiga, usted tiene este tipo de problema que no está controlado, le estoy diciendo a esa persona que su vida, su calidad de vida va a ser menor y que probablemente la muerte va a ser más cercana que a aquella persona que está robusta y que no tiene ningún problema, o que si tiene un problema de salud como hipertensión arterial está perfectamente controlado, ¿no? Entonces, hay que discernir entre estos tipos de problemas y también hay que asociarle muchas de las cosas que nosotros hablamos, como es el estado mental de la persona, porque físicamente uno puede estar muy bien a los 70 años, pero puede tener deterioro mental. Y no estamos hablando necesariamente de una enfermedad de Alzheimer, pero sí podemos estar hablando de deterioros cognitivos que tiene la persona, lo cual no le permite vivir adecuadamente. O personas que por su entorno tienen cuadros depresivos, o personas que tienen un abandono familiar. Entonces esas personas son vulnerables. O aquellas personas que tienen alguna limitación de movilidad también son personas vulnerables. Son vulnerables porque tienen una tendencia a caerse más que otras, a hacer fracturas y a iniciar el comienzo del final de la vida muchas veces, después de una caída, ¿no? Sobre todo cuando son fracturas, digamos, de pelvis o de fémur, etcétera, etcétera, si no se resuelven a tiempo. Entonces, veamos pues que es un espectro muy, pero muy amplio y insisto en el tema, tiene que ser individualizada cada persona para ver todo su espectro de vida y salud, ¿no? Perfecto. Karen. Sí, sí, doctor.
Bueno, muy interesante todo lo que usted comenta, doctor. Y justamente en esta individualización, ahí me parece que mucho entra la herramienta que utilizamos los geriatras, que es la valoración geriátrica integral, que es una historia clínica orientada a evaluar diferentes aspectos del adulto mayor, como es el físico, el funcional, social, el espiritual, mental, incluso hasta el económico, ¿no? Porque todos estos factores, cuando vemos una deficiencia en alguno de estos aspectos, puede predisponer a esta fragilidad, a esta vulnerabilidad en un adulto mayor, y qué importante es evaluar cada caso de forma personalizada. Así es, mira, la valoración geriátrica integral, indudablemente que ha sido un gran avance en el mundo desde el punto de vista de la evaluación integral, valga la redundancia ahí, de las personas mayores, porque se permite detectar casi todos los problemas que tiene la persona adulta mayor en todos los aspectos y planificar de ahí hacia adelante lo que venga. Pero como yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero yo soy internista y además soy geriatra. Y te puedo decir que la atención médica de los adultos mayores no está en los geriatras, no está en los internistas, sino está en los médicos de atención primaria, en los médicos generales. Nunca en ninguna parte del mundo hay el número de geriatras suficientes para atender a una población mayor en crecimiento. Esa es la primera cosa, y que debemos tenerlo muy, pero muy claro los que hacemos geriatría. Y tampoco hay el número suficiente de internistas para ver personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque los internistas tienen que hacerse cargo de todo el resto grande de la población a partir de los 14, 15 años de edad. Por lo tanto, digamos, es un trabajo inmenso realmente. Y cuando tú miras el espectro del adulto mayor en general, esté o no esté enfermo, ¿a quién recurre primero? Al médico general, al médico que tiene la atención en la familia, al médico de la posta, dependiendo de dónde están. Entonces, pedirle al médico general e inclusive pedirle al médico internista que haga una valoración geriátrica integral, que es una gran consumidora de tiempo, y no solamente de tiempo, sino de equipo de salud, es pedir peras al olmo. Entonces, con muchos geriatras he conversado, con muchos geriatras amigos de todas partes del mundo, y les digo, oye, eso es muy lindo realmente, pero es casi imposible hacerlo. Y cuando yo les digo, bueno, hagámoslo con los pacientes que estamos asumiendo que son frágiles, ellos dicen, no, pero yo también tengo que atender al adulto mayor. Entonces le digo, pero un momentito, si yo creo que hay un lado, una parte de la atención de los adultos mayores por parte de la geriatría, es principalmente los frágiles y los prefrágiles, y los que están en etapa terminal, porque al final de cuentas la medicina paliativa es parte de la geriatría en el sentido de los adultos mayores, no necesariamente en los sentidos paliativos de pacientes oncológicos jóvenes, pero bueno. Entonces, ojo, pero a veces el geriatra no quiere soltar eso. Y dice, no, lo que tiene que hacer el geriatra es dar las pautas generales para que el médico general y para que el médico internista esté en las condiciones para atender a toda la población mayor. Entonces, vuelvo a repetir, si tú les vas a dar todo lo que tenemos que hacer nosotros en valoración geriátrica integral, que nos consume horas y de un equipo multidisciplinario, falla el sistema. Falla, lamentablemente, porque de nada te sirve tener a 10 pacientes con una excelente valoración geriátrica integral y al costado tener 1000 que no están adecuadamente evaluados. Entonces, todos estos sistemas tienen que ser comprimidos, tienen que ser adecuados a una realidad, y que en forma corta de tiempo se pueda sacar una valoración lo más cercano a la verdad para poder hacer una buena planificación, ¿no? Y este es un tema discutido, un tema conflictivo, por cierto, porque
hay personas y geriatras que lo ven desde el punto de vista teórico. Y esto no puede verse desde el punto de vista teórico. Tiene que verse desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista funcional, digamos, con medicina basada en evidencia, haciéndose bien las cosas, pero sin extremar los conceptos teóricos, que creo que al final de cuentas se quedan en la teoría, no pasan a la práctica y por lo tanto no son efectivos y funcionales en la atención, ¿no? Una cosa que quería mencionarles complementaria, Luigi, que habías mencionado inicialmente, es en esta pandemia se ha globalizado a todos los adultos mayor y en un comienzo pues simplemente se les marginó, hubo un problema de edadismo o ajeísmo, todos quédense en su casa. A todos los trataron como si fueran dependientes, funcionalmente y mentalmente inclusive. Y esto ha conducido pues a la justa protesta de mucha gente mayor que decían, oiga, yo me siento bien, yo soy funcionalmente bien, soy mejor que mucha gente joven, ¿por qué me van a restringir a mi casa? Entonces ahí ha habido una falta de conceptuación, igual como ha habido con los hipertensos, todos los hipertensos a su casa. Un momentito, si yo soy hipertenso y si estoy adecuadamente controlado, ¿por qué voy a estar en mi casa? Si yo soy un diabético y estoy perfectamente controlado, ¿por qué voy a estar en mi casa? Debo estar en mi casa si yo soy un hipertenso, digamos, complicado, si soy un diabético complicado, porque eso ya me pone en un campo de la prefragilidad y de la fragilidad, o sea, de vulnerabilidad. Y ese tema es diferente. Pero a todos ellos, a todos, se les ha debido decir, sobre todo me estoy refiriendo principalmente a los que estaban bien, decirles, ok, salgan ustedes con todos los cuidados que le estamos diciendo a la gente menor de 60 años. Doble mascarilla, distanciamiento físico. A mí no me gusta hablar de distanciamiento social, porque distanciamiento social es alejarte, no solamente físicamente, sino mentalmente. Y decirles, no es 1,5 metros, porque sabemos que no es 1,5 metros, son 2 metros el distanciamiento físico real. Lavarse las manos, evitar sitios cerrados, evitar estar conversando en un tumulto de gente, eviten todos los lugares cerrados, que no estén bien aireados, y probablemente eso hubiera sido un mejor manejo de la pandemia en relación a la población, digamos, mayor, ¿no? Lamentablemente el desconocimiento por la parte de la gente que ha dictado las normas en general, incluyéndonos a los médicos, ha hecho pues que limitemos a la población injustamente creo yo, porque ellos han debido tener simplemente la consejería de evitar problemas, pero es un absurdo pues tenerlos en su casa, lo cual ha llevado en muchos casos a sarcopenias severas, a disminución de la movilidad, a ansiedad, a depresión y muchas veces a sobrepeso y obesidad, lo cual hace más problemáticos los problemas en general, ¿no? Entonces, una falta, miren cómo estas cosas que estamos conversando, por falta de visión y por falta de conocimiento, conllevan muchas veces a más daño que beneficio. Y eso es lo que sucede usualmente pues con el edadismo, ajeísmo. A veces por querer hacer mejor las cosas, terminamos haciendo más daños. Y lo de la pandemia es básicamente un ejemplo, ¿no? Claro que sí. Bueno, estábamos, un tema muy importante. Habíamos mencionado la fragilidad, ¿no? Es un concepto ya, la fragilidad, como un concepto básico en la geriatría. Pero se previene la fragilidad y en todo caso, ¿cómo se previene? ¿Cómo se logra o cómo se evita ser frágil? Vamos a poner así. Vamos a ponerlo en otra forma, Luis. Se disminuye la posibilidad de desarrollo de la fragilidad. Y voy a decir por qué. Porque si yo soy una persona que está perfectamente bien, entre comillas, para la edad que yo tengo, me viene un accidente cerebrovascular, del cual no estamos libres así no seamos hipertensos, una trombosis cerebral, y pasa de la noche a la mañana a un estado de fragilidad.
te tropiezas, estás corriendo, te tropiezas, tienes una caída, te rompes la cadera o te produce una lesión en la columna y de un día para otro pasas a la fragilidad. O sea, claro. Tú estás perfectamente bien, de repente viene un infarto agudo miocárdico sin factores de riesgo aparentemente, y ese infarto toma gran parte de tu corazón y te produce insuficiencia cardíaca y te lleva casi inmediatamente al estado de fragilidad. O sea, lo pongo esto porque este es un extremo. La mayor parte de veces vamos a disminuir la fragilidad con lo bueno y con lo bien que nos comportemos en la vida. Si nosotros evitamos vicios innecesarios, si nosotros nos mantenemos activa física y mentalmente, socialmente, con planificación de nuestras vidas, con actividades en general, vamos nosotros a disminuir la posibilidad de fragilidad, pero nunca anularlas, porque la fragilidad no es un problema solamente de musculatura, no es un problema solamente de equilibrio. Hay muchísimos factores comprometidos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes genéticamente. Entonces, simplemente hay gente donde las familias son longevos, todos duran más de 90 años. Y hay otras familias donde no encuentras en el árbol familiar uno que haya pasado los 75 años. Entonces, eso te da las pautas. O familias o personas, pues, que tienen una serie de vicios como tabaquismo, principalmente, como tú sabes, el primer factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y neurológica es tabaquismo. Tabaquismo por lejos. Entonces, esas personas tienen mayor posibilidad. O el que simplemente te falle tu aparato inmunológico y desarrolles algún tipo de los cánceres. Te vuelve frágil también. Claro. Y si es un cáncer suave, pero te dan una quimioterapia fuerte, te vuelven frágil, ya no el cáncer, sino el tratamiento. Entonces, este es un estado dinámico, el de la fragilidad. También es posible que de la fragilidad podamos retroceder a la prefragilidad, dependiendo de las condiciones que te han llevado a la fragilidad, ¿no? Claro. Entonces, de repente tienes una gran obesidad con la cual no te mueves, pero bajas de peso, comienzas a hacer una serie de actividad física y funcionalmente mejoras muchísimo. Entonces, esto es algo dinámico, todo depende de la profundidad del proceso de vulnerabilidad que tengas, ¿no? Y las causas, por supuesto. Bien. Karen, tu pregunta. Sí. Sí, doctor. Y bueno, como usted comentaba también que quien ve en primera instancia un adulto mayor es un médico general, es importante también la geriatrización de la medicina, ¿no? Que estemos un poco más enfocados, tengamos la especialidad que tenga, o así sea un médico general sin especialidad, pero que tenga este enfoque dirigido a tratar el proceso del envejecimiento, a prevenir la discapacidad, prevenir la fragilidad, y también básicamente recomendar buenos hábitos, estilos de vida saludable, ya que todo no es medicación. Hay muchas condiciones que no pueden ser prevenidas por los fármacos, pero sí con buenos estilos de vida, y si los estilos de vida pueden ayudar a reducir la fragilidad, ¿usted qué recomendaciones nos da al respecto? Sí, miren, usualmente cuando ustedes comienzan a mirar el espectro de dos de los grandes problemas médicos por la frecuencia y por los daños que producen, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, estos procesos usualmente comienzan a los 40, 45, 50 años, donde no es el campo de los geriatras todavía teóricamente, sino es el campo del médico general y de los internistas. Sin embargo, muchísimas veces, porque todas estas enfermedades comienzan 10 a 15 años antes que se produzca la detección, ojo. Entonces, uno tiene que estudiar cuáles son los factores que conlleva eso, y los factores que conllevan a eso, principalmente tenemos el sobrepeso con la obesidad, la cual tenemos que combatirla. Tenemos nosotros los problemas de inactividad física, que tenemos que combatirlo, tenemos los problemas de dislipidemia, que tenemos que combatirlos, etcétera, etcétera, ¿no?
pero también tenemos los problemas de las limitaciones que vamos teniendo nosotros en el campo de la actividad física y en la parte nutricional. Entonces, pues nosotros, hay algo que no lo somos en el Perú, probablemente en muchas partes del mundo, que es consejeros. Yo acabo de hacer un pequeño estudio online en la primera quincena de enero de este año, preguntándole a cerca de 200 internistas por si hacen consejería o no. Y la verdad es que no la hacen porque no tienen el tiempo muchas veces, o porque no la conocen. Pero también hice una encuesta online entre la población peruana. Interesante, fueron más de 500 personas que respondieron eso, y que cuando uno les pregunta si sus médicos tratantes le hacen consejería, el 70% te dice que no. Entonces, miren dónde está la falla. La falla es que los médicos estamos acostumbrados, ¿saben qué? A tratar pacientes, no a tratar personas. Y yo en esto soy muy claro. Cuando tú tratas personas, tú estás pudiendo prevenir, hacer lo que se llama prevención primaria. O sea, tratando de evitar que se produzca un problema, una enfermedad. Cuando tú tratas pacientes, son personas enfermas, donde tú ya es muy difícil hacer atención primaria, salvo en algunos aspectos, y lo que tienes que hacer es prevención secundaria, que la prevención secundaria es muchísimo más tardía que la prevención primaria. Entonces, en las universidades a nosotros nos han formado y seguimos formando en el tema de pacientes, de tratar pacientes, y no de tratar personas. Y tratar de personas es hablar de prevención, es hablar de salud pública, es hablar de consejería. Y de eso no hablamos. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado, porque no estamos preparados nosotros para ser consejeros. Y ese debería ser el primer papel de los médicos, hacer consejería. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población en general no está enferma. La mayor parte de la población es sana, y lo que deberíamos tratar de hacer es evitar que se enfermen. ¿Y cómo evitamos que se enfermen? Con consejería nutricional, de actividad física, de dejar vicios de lado, prepararlos mentalmente, psíquicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy diferente, digamos, cómo enfocamos esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio educativo, comenzando desde el colegio y siguiendo sobre todo en las universidades para preparar a los profesionales, digamos, en este sentido. Cambiar del chip mental, que tenemos un chip mental pues que está dirigido a la enfermedad, y eso no es así, o no debería ser así. Perfecto. Si me permite, yo le voy a decir que aparte de ser un gran médico, es un buen gerontólogo, porque tiene toda esa visión muy clara, ¿no? Gerontológica, ¿no? Tiene usted esa formación gerontológica que es muy notoria, ¿no? Que es muy notoria, y que uno quisiera que todos los médicos tuvieran esa manera de ver, ¿no? Esa visión que realmente se necesita en los médicos, ¿no? Sí. Gracias por sí, tu comentario. no, sí, la verdad que Pero sí. Porque es hay un sí, concepto, pero es un sí, concepto de filosofía de vida, sí. y es un concepto también de filosofía de medicina. Entonces, Sí. nosotros lamentablemente, a través de nuestras vidas, no nos sentamos a ver toda la realidad, a ver toda la parte holística de toda la profesión y de todas estas cosas. Entonces, y a veces pensamos que por ser médicos eso nos restringe a un determinado punto, y que por ser especialista en algo nos restringe a ese punto, y por eso conversaba con Karen ese punto de la valoración geriátrica integral. Claro. Cuando yo converso con mis amigos geriatras, nos peleamos con ese tema, porque a veces tienen una diferente de otra.
Y a veces cuando converso con mis colegas internistas, me dice, pero ¿para qué existe la geriatría si nosotros podemos hacerlo también igual o mejor que usted? Entonces es difícil a veces ponerse en el balance estricto, pero si nosotros vemos lo que estamos conversando, nosotros tenemos que educar a quién, a los médicos generales. Y tenemos que educar en general a todos los médicos a hacer consejería. Y tenemos que educar nosotros a toda la población aquí a cuidarse. Porque al final de cuentas es su deber cuidarse. Su derecho cuando están enfermos que el Estado los apoye y les trate de solucionar problemas. Pero primero viene el deber de cuidarse y después viene el derecho de poder exigir algo, ¿no? Ser responsable de su propio envejecer. Así es. Sí. Karen, sí, y bueno, las últimas, sí. Ajá, y bueno, aquí tampoco es una especialidad contra otra, sino mientras más profesionales estemos evocados en tratar adultos mayores y el proceso del envejecimiento, enhorabuena para toda nuestra población, ¿no? Y bueno, también con respecto al adulto mayor, que se empodere con respecto a su salud, y eso viene desde la educación, como usted bien dice, doctor, que nos deberían enseñar desde el colegio, en la universidad, tengamos, bueno, en el colegio a nivel general y a nivel universitario, independientemente de nuestras profesiones, nos deberían enseñar qué comer, qué ejercicio hacer, cómo respirar, mantenernos oxigenados, de repente también enseñarnos sobre inteligencia emocional, y eso también es responsabilidad de cada uno, ¿no? Ahora, si es que no nos llega la consejería a tiempo, porque lamentablemente el sistema tampoco funciona de una forma tan eficiente, el adulto mayor y la población en general también debería empoderarse con respecto a su salud e informarse. ¿Qué opina al respecto? Claro, el análisis es complejo porque ¿quién enseña a los niños? Se supone que le enseña a los padres. Y lamentablemente por una serie de situaciones los padres no le enseñan a los hijos, o porque no tienen el tiempo, o porque la familia tiene que ir a ganarse el pan de cada día, y no le enseña a los hijos, ni siquiera les enseñan a veces las buenas costumbres, entre comillas, porque no almuerzan con ellos, por decirte, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñarle a un niño que coma correctamente, etcétera, etcétera, que agarre los cubiertos correctamente, que su alimentación no sea pues estar comiendo galletas todo el día? Una serie de pautas básicas, digamos. ¿Y cuál es la segunda etapa de la educación donde se continúa? En las escuelas. Y muchísimos de los profesores, lamentablemente, no son entrenados en eso. Entonces ellos tampoco lo saben, tampoco saben hacer la consejería o el coaching para estos niños, formarlos adecuadamente. Entonces, como todos sabemos, la etapa inicial de la niñez es fundamental en lo que se va a desarrollar en la vida. Y esto ya lo sabemos hasta la sociedad y lo saben principalmente los psicólogos. Entonces, lo que hagamos nosotros en los primeros años de vida va a ser fundamental en la persona en todos los campos. Y dentro de eso tenemos también que obviamente enseñarles que el envejecimiento es un proceso natural, que todos vamos a llegar a una etapa de vejez, que esto no es tan malo, porque si nosotros le decimos, oye, sí, pues, cuando llegues a viejo, qué malo, vas a estar limitado, o le damos un aspecto negativo del envejecimiento, pues los niños se van a aterrorizar. Y todos nosotros nos aterrorizamos cuando estamos a los 40, 50 años diciendo, oh, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y es un absurdo, porque sí, pues, ustedes se dan cuenta que llegar a esa etapa es muy lindo. Tienes algunas limitaciones físicas, algunas limitaciones mentales, pero es una etapa de redescubrimiento de todo aquello que no hiciste. Y lo decía esta chica, la psicóloga uruguaya, con muy buen criterio, de que estas cosas pues te dan un momento que te permites hacer aquellas cosas que nunca has podido hacerlas en tu vida, o porque no tenías tiempo, o porque miles de motivos, ¿no? Entonces, y eso hay que enseñarle. Ese tipo de vida hay que enseñarle a la población en general. Y el Estado tiene que participar en esto, el Ministerio de Educación, las familias, todos en un conjunto tenemos que educar, culturizar
a las familias en este sentido del buen vivir. Y el Así buen es, vivir mi es amor. buen envejecer también, ¿no es cierto? Ujú. Exacto. Sí, yo recuerdo justamente su participación cuando yo iba a los eventos de la Academia Nacional de Medicina. Es ahí donde lo conocí justamente a usted. Y había un doctor que era muy conservador en el lenguaje y quería y protestaba todavía porque no decíamos anciano. Dice, ¿por qué no dicen anciano? Y usted le hizo ver que era un acuerdo internacional y que se había respetar, y me parece excelente. No sé, me pareció algo genial ese día, yo recuerdo bien. Y yo creo que es muy importante también de que entender que ha habido una evolución, un cambio, ¿no?, en la sociedad, y que ese cambio de sociedad de alguna manera también justifica, ¿no?, el hecho de que nos expresemos de otra manera, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es cierto. Mira, es interesante y cuando escuchaba a esta chica uruguaya hablar, Sí, ellos no hablan de adulto mayor, ellos no hablan de viejo, no hablan de anciano, no hablan de tercera edad. ¿Saben sí. cómo se habla en Uruguay y en Argentina? De gente grande. Ese es el término que utilizan, ¿ah? Gente Gente grande, grande. Susana. No Ajá, porque sean grandazos. claro. En lugar de decir gente mayor, que sería uno de los términos, ellos utilizan Ya. gente grande. Me Ajá. encantó el término, me encantó el término. Qué Yo viajo bonito. mucho todos los años a Argentina a dar charlas Ah, allá. qué Me bien. encantaba mucho escucharlo, ¿no? Sí. Porque para nosotros grande no es eso, ¿no? Pero el sentido es el mismo cuando decimos gente mayor. Claro. Miren, cuando se comenzó a hablar de adulto mayor fue para evitar que dijeran viejo, anciano y una serie de términos que podían sonar y que a veces eran peyorativos, ¿no? Es la verdad, o sea, porque a veces no es la palabra, sino es cómo lo dices, También. ¿no? Sí. Entonces, y cuando se dijo adulto mayor, ya un poco que se moderó eso. Yo tengo mis dudas, te soy honesto. A mí me gusta un poco considerar la palabra gente mayor. Respeto lo de adulto Ah, mayor. En mis ya. charlas Gente vas a mayor. ver Ajá. adulto mayor porque es un término con lo cual, como también Claro, puedes hablar de personas mayores o de gente claro, mayor. claro. La cuestión es decirla en buena onda, como dicen los muchachos, en buena leche. Y eso es importante, ¿no? Decirlo, ser Claro. respetuoso con el término, son respetuosos, y al final de cuentas lo que vale. Es una etapa de la vida, pero es una etapa Sí. continua, la cual todos vamos a pasar. Entonces hay que ser muy respetuosos con ellos. Así como nosotros tratamos de ser respetuosos con la gente, digamos, menor, también debe la gente menor guardar el respeto hacia la gente mayor, ¿no? Y eso tiene que ver idiomáticamente también, ¿no? Cómo te expresas, ¿no? Eso de que te Claro. digan, hola tío, ¿cómo estás? El tío de Ah, fulano que tú no conoces, es no, pues. peyorativo, pues, ¿no? Sí, Es claro que sí. peyorativo realmente. Y es en la forma como lo están diciendo. Exacto. Karen, tu pregunta final, ya estamos por el... Sí, doctor. Bueno, agradecida por esta conversación. Nos ha explicado muy bien y nos ha Sí, abierto un poco el panorama también. Y bueno, ¿qué consejos le podría dar a nuestra audiencia para reducir, cómo podemos nosotros tratar de reducir un poco la vulnerabilidad de los adultos mayores en esta pandemia? ¿Qué consejos así prácticos les podría dar? Sí, yo diría algunas cosas. Desde el punto de vista físico, tratar de mantenerse activos físicamente. Si pueden, salir a la calle, digamos, con todos los cuidados del caso, doble mascarilla, mantener distanciamiento físico, lavarse las manos, agua y jabón, complementariamente, todas las medidas básicas que nosotros conocemos, ¿ok? Evitar los lugares concurridos, cerrados, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es muy, muy importante, que es el tener que hacer algo dentro de la casa. Y si uno se sienta y no hace algo, pues ahí tenemos un problema de ansiedad y sobre todo de depresión, lo cual, como ustedes saben, nos conlleva en un círculo cerrado a sentirnos peor, a inmovilizarnos más, a angustiarnos más y a tener problemas que van a requerir tratamientos antidepresivos.
y los antidepresivos nos van a limitar la calidad de vida, nos van a secar la boca, nos van a producir mareos, nos va a producir estreñimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es hacer algo. Leer puede ser una cosa simpática. Yo siempre recomiendo que lean Selecciones, porque Selecciones tienen lecturas muy cortas, muy cortas. Siempre están amenas, no tienen que ser la del mes. Siempre les pido que hagan un resumen en 2 líneas, no más de 2 líneas de lo que han leído, porque con eso mejoro su actividad mental. Entonces, una forma muy práctica. El buscar palabras escondidas, el ver televisión, escuchar la música que le gustaba, ver programas ahora culturales, porque no todo tiene que ser noticiero, hay muchas cosas. Entonces, uno puede disfrutar de la vida, pintar, dibujar, así sean cosas muy simples. Hay gente que dice, no, pero yo no sé pintar. Nadie ha comenzado sabiéndolo, todos hemos ido en el camino aprendiendo muchas de estas cosas. Entonces hay muchísimas cosas que hacer. Lo importante es que nadie se sienta en un asiento a esperar la muerte. Yo diría que ese es el concepto más importante. Vivir la vida hasta donde se pueda vivir, mantenerse bien hidratado, bien alimentado, no sobrealimentado, sino bien alimentado. De repente a alguno le va a gustar meterse en la cocina, no para arrebatarle el puesto a la esposa, porque si no se van a crear problemas. Puede ayudar a limpiar la casa, no hacer la cama porque se van a meter en un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cosas y puede ser una linda oportunidad para que las parejas se reencuentren, en la medida que los hombres no tratemos de quitarle el manejo de la casa a las esposas, porque ahí sí la debacle comienza en un matrimonio, ¿no? Por más que tengan años juntos. Así es. Bueno, realmente muchísimas gracias realmente, doctor Penny, por esta excelente presentación. Sobre todo, todos hemos podido disfrutar del conocimiento, la sabiduría, ¿no? de un doctor de tanta experiencia, ¿no? Que realmente es un maestro, ¿no? Es un maestro de médicos, y realmente ha sido un privilegio tenerlo acá en el programa. Y bueno, qué decir, y sobre todo destacar algo que siempre destacamos nosotros en los profesionales, ¿no? Esa visión gerontológica que todos deberíamos tener, todos. Y doctor Penny es un ejemplo de ello a seguir. Realmente, muchísimas gracias. Y bueno, despedimos el programa y ya hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias, doctor. Por la paciencia de haberme escuchado. Gracias, Karen. Gracias, Luis. Y gracias a todos tus invitados. Hasta la próxima vez. Un placer, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.